tal, viajeros? Bienvenidos a Ciudad Juárez. Los invito, vamos a recorrer lo que es aquí la avenida principal, que es la Juárez, y también vamos a ir al mercado a comer un rico menudo, una birria. Así es que los invito a que me acompañen. ¿Qué rollo, mi gente? Andamos ya aquí tirando el rol en el centro de Juaritos. Vamos a ir al mercado a comer algo. Llegamos con bastante hambre de la Ciudad de México. Esta es una de las avenidas principales, que es la avenida Juárez. Esta, si tú te vas hasta el fondo, va y topa con el puente internacional Paso del Norte. Vean, toda esta fila de autos están ahora sí que esperando para cruzar al vecino país de los Estados Unidos. Vean, este es el arco aquí, que no tiene mucho que lo acaban de poner aquí en la Juárez. Está chido, se ve padre. Y pues bueno, yo me regreso tantito para atrás. Vean, aquí está el Kentucky, este bar que está aquí al lado, y también es restaurante. Es muy famoso aquí, de esta avenida Juárez, de Ciudad Juárez, vaya la redundancia. Pero bueno, vamos a caminar para llegar al mercado. Yo ya tengo hambre, amigos. Quiero, no sé, se me antojó una birria, a ver si encuentro birria. La hacen muy rica aquí en Ciudad Juárez. El menudo también está rico. Las gorditas de harina, ustedes ya saben, de rojo, son las tradicionales de aquí de la frontera. A ver si encuentro también una de chile relleno. Híjole, está el calorcito bueno, Vean, en ese edificio está la imagen ahí del Divo de Juárez, que es muy icónico aquí en la frontera. Y vean la cola de los autos, está bastante larga la fila, así que van a tener que esperar estos carros como más o menos una hora y media, amigos, para que puedan ingresar a los Estados Unidos. Pero bueno, yo ando aquí ya en lo que es la Plaza de Armas. Aquí está Catedral, vean. Aquí andan ya los matachines. Son esos muchachillos que andan vestidos así como apaches, no sé, están medio raros. Pero ese es su uniforme para bailar. Los fines de semana normalmente vienen aquí a esta plaza. Está aquí donde está el kiosquito, aquí en el mero centro. Y vean, se ponen a bailar y hacen ahí su coreografía. Vamos a ver tantito, a ver qué están haciendo. Bueno, amigos, mientras aquí los chavos terminan su coreografía, yo me quiero acercar aquí del lado derecho de Catedral. Quiero comprarme unos churritos, que siempre que ando aquí en el centro, pues ahora sí que es de cajón que me acerque con este muchacho que ya lo conozco, a comprarme unos churritos rellenos. Vean, aquí está Catedral y aquí está el churrero. Siempre se pone en este lugar, solo que nada más tiene 3. Yo necesito 5. Bueno, ahorita le voy a decir que me fabrique unos más. Y sirve que a lo mejor igual y me los hace recién hechecitos, así como me gustan, porque estos 3 no me van a alcanzar y necesito llevar para compartir. Así es que ahorita ya le pedí a este chico que me maquile otros 5 y ya está, véanlo ahí con su masa. Le digo, oye, ¿por qué salen tan amarillos? Dice, no, es que le echo un colorante, porque la masa como que es muy blanca. Dice, tengo que echarle un colorante amarillo para que se vean así. Le digo, esa sí no me la sabía. Vean, aquí ya está calentando su aceite. Ahí está rellenando como que ese molde. Ya lo está montando, como ustedes lo pueden ver. Y ahorita ya va a empezar aquí su proceso. Vean, está como que echándole aceite ahí a la entrada para que fluya bien. Vamos a ver cómo los hace. Tengo curiosidad, nunca he visto cómo se hacen estos churros. Vean, ya está saliendo ahí de la máquina. Es todo, vean. No, si no tiene grasa, si no sabe rico, es porque no tiene la grasa que te escurra, amigos. Y no crean que esto lo hago siempre, ¿no? Esto de desordenarme solamente son los fines de semana o esporádicamente que vengo aquí al town para comprarme mi churrito. Vean, ya me está maquilando para compartir con la familia, porque pues no me gusta yo nada más comer y engordar yo solo, ¿no? Me gusta como que todos engordemos parejito, ¿no? Así compartido, como que la culpa es menos, ¿no? No se crean, no, pero como les digo, después nos vamos al gimnasio y nos ponemos las pilas y ya bajamos
toda esta grasa, ¿no? Que ahorita nos vamos a meter. Aunado ahorita van a ver ustedes cómo le va a poner el relleno de cajeta. A mí me gustan mucho estos churros que tienen en medio pues un hueco. Ahorita lo van a ver ustedes. Vean, ya está. Ay, híjole, huele riquísimo, amigos. No cabe duda que todo lo que tenga grasa sabe súper rico. Aquí ya le está poniendo su azúcar morena y ya me lo va a poner en una bolsita. Vean. Híjole, perdón que les estoy antojando, amigos, pero la verdad yo sí soy bien tragón. No tendré ningún vicio, no tomo, no fumo, no nada, pero mi vicio ahora sí que son los postres, en especial todo lo que tenga azúcar, es, híjole, lo que de veras me apasiona y no puedo dejar, amigos. Pero ya les dije, voy al gimnasio. Vean, qué rico está No es cierto, no voy ni al gimnasio. Hago ejercicio y me cuido, pero no me crean eso, no es cierto. No vayan a pensar que sí me la vivo en el gimnasio, para nada. Vean, estas gorditas de nata también son mis favoritas. También aquí, rellenas de lechera. Estas sí me gustan de lechera, para que vean. De cajeta no me gustan. Así es que miren, aquí la chavita ya está, cortándolas para rellenarlas. Saben bien ricas también, Estas son mis favoritas de aquí del centro, de aquí del town. Así es que si andan aquí en Ciudad Juárez, vean, hay una buena opción para pasársela suave, comer rico y pues esto casi es como postre. Aunque ahorita estoy empezando al revés, amigos, Todavía no llego al mercado por mi menudo, pero ahorita ya le entré al postre. ¿Cómo ven? Estoy medio al revésado, ¿no? Y vean, estas gorditas de horno también me gustan mucho. Hay unas que son rellenas con requesón y rajas de chile poblano. Aquellas integrales me gustan también, que están ahí, esas como morenitas. Las que están de lado izquierdo, perdón, son como que de dulce. Tienen como un saborcito así a canela. Y siempre este viejito que está aquí afuera de la antigua presidencia municipal de aquí de Juárez, siempre vengo a comprarle porque me gusta mucho, Y vean aquí como que hay un dulce de calabaza, vean, lleno de abejas. Eso es lo que también sabe bien ricos estos dulces. Híjole, de veras les estoy presentando puro pecado, en serio, amigos. Pero pues bueno, es lo que hay aquí, mi Juaritos, es lo que me gusta y es lo que les puedo presentar. Lo que compro aquí en el mercado cuando vengo al centro. Y vamos a acercarnos ahorita a ver si encontramos birria. Tengo ganas de almorzarme un platito de birria. Pero mientras voy a caminar tantito porque con todo esto que me metí ahorita necesito como que bajarlo para que ahora sí me entre un platazo de birria. Y vean, aquí es el centro, aquí están los puestecitos de ropa. Aquí hay aguas de este lado, aquí hay taquitos de hígado. En fin, aquí en el centro tú no te mueres de hambre, Y aparte los precios están bastante económicos. Vean, aquí te cortan el pelo bien barato. Por menos de 50 pesos te cortan el pelo bien padre en estos puestecitos. En especial ahí en el Betty Pop. Ahí hacen buenos cortes. Por 30 pesos, la verdad, te dejan muy bien el pelo. Así es que yo no me complico la vida, amigos. No sé ustedes qué tan complicada sea su vida, pero yo la verdad vivo muy sencillo. Me gusta lo más económico, y no porque sea codo, sino que a veces te hacen un trabajo bien padre esta gente. Y compro, aquí vean, aquí venden colitas de pavo en estos negocios para unos lonches. Es lo tradicional, amigos, de Ciudad Juárez, los lonches de colita de pavo. Vean, ese es el turibús. Ya los he llevado en otros paseos para que si un día andan en Juárez, se suban a ese camioncito, les va a dar un recorrido bien chido. Estos son los bolis que ya están ahorita ya en lo último de la temporada, amigos. A mí me encantan los bolis de aquí del centro. Te los venden así, vean, para que tú llegues y los congeles. Están muy ricos, están bien baratos. Si los compras por mayoreo te salen como a peso cada uno. Así es que vale la pena aquí en el centro, atrás de lo que es Catedral, amigos. Y donde está la antigua presidencia municipal, están estos puestecitos de bolis. Vean, esos están congelados, cuestan un poquito más caros, como un peso más. Pero si tú los quieres comprar descongelados también, y te los llevas a tu casa bien a gusto y los congelas, y ahí tienes para estar botaneando, para ver tele. Así es que esta es una muy buena opción, amigos. Si andas aquí en el town, pues llévate tus bolis. Y ahorita, pues bueno, me quiero acercar aquí al Esmar, a Altamirano. Quiero ir a hacer algunas cosas que necesito. Y vean, esas son las ruteras que ya les he platicado, muy típicas de Ciudad Juárez. Vean, esos son los baches que son bien típicos de aquí también.
Vean como lago, no te deja cruzar, amigos. Tengo que brincar de este otro lado de la calle. Y pues bueno, los cráteres de aquí de la luna pues son muy parecidos a los que tengo en mi cara, amigos. Vean, estos hoyos están igualitos a los que me cargo. Pero pues no me agüito, amigos. ¿Por qué te agüitas? En todos lados hay baches. Así es que ya ni me extraña, amigos. ¿Ok? Esta es una extensión de la luna. Así es que, pues bueno, esto es lo que te vas a topar si vienes a Juaritos. Aquí no... ¿Para qué te voy a echar mentiras de que todo está muy bonito y que los... No, aquí esto es la realidad y te la presento tal cual es, ¿no? Para que no te desilusiones. Vean qué padres se ven esos nopales, también padres para unos taquitos de nopalitos, la fruta, en fin, aquí el rollo es tranquilo. Aquí en la frontera, carnalito, te la vas a pasar bien, relax. Todo es tranquilo, aquí no te metes con nadie se mete contigo. Vean, en esa rutera como hasta frena para pasar ese hoyote que ya tiene bastantes meses ahí. Pasan gobiernos y vienen nuevos y siguen los baches igual. Así es que mejor hay que acostumbrarnos a vivir con ellos. ¿Para qué hacer corajes? ¿Para qué te la quiebras, amigo? Mejor tranquilo, vive la vida suave y relájate, porque esas cosas nunca van a mejorar. El día que los tapen se acaba Juárez, yo creo, porque la neta que ya hemos aprendido a vivir aquí en la frontera con todo eso. Así es que eso no se va a acabar. Así es que, bueno, pues aprendamos a vivir con todo eso. Y pues bueno, déjenme, ahorita ya casi llego al Esmar. Vamos a hacer algunas compras por ahí. Y después de retache, pues vamos al mercado porque ya tengo hambre. Ya quiero comerme un platito de birria, amigos. Y ya, de hecho ya terminé mi compra. Vamos a acercarnos aquí al mercado, amigos. Así es que acompáñenme para que vean lo que me voy a comer el día de hoy. Y ahorita a ver si me alcanza el tiempo, amigos, para pasar aquí a Coppel a ver unos zapatos. Pero bueno, aquí ya estoy en el mercado, amigos. Necesito buscar una mesa que esté desocupada. Y por fin encontré, vean lo que necesitaba, lo que mi cuerpo estaba ahorita como que pidiendo a gritos. Y es como que una birria sabrosa estilo Jalisco. Aquí hacen una imitación muy muy buena, amigos. Vean su platito aquí de barro, sus tortillitas calientitas, su limoncito, cebollita. Así es que pues vean, vamos a comer bien rico. Pedí una fresca. Esta bebida está bien sabrosa. Y no le estoy haciendo comercial, simplemente les estoy platicando lo que me gusta. Y el menudo, no es cierto, la birria está bien rica. Y pues bueno, nosotros ya acabamos de comer, amigos. Quiero ir a ponerme la vacuna al otro lado. Porque sí me gustaría vacunarme contra lo del COVID. No lo he hecho porque pues sí, estoy medio collón a las agujas. Y aparte también como que no le tengo confianza a todo lo que dicen, que no sirven, que causan esto, lo otro. Pero ¿saben qué? Voy a hacer a un lado todos esos mitos y toda esa onda. Y me voy a cruzar aquí al Paso a ponerme la de Pfizer. Tengo ganas de usar esa vacuna. Las demás no me cuadran, la neta. En lo personal yo respeto. A lo mejor hay gente que dice, no, pues a mí me gusta la Sputnik, que la Moderna, yo quiero la Pfizer. Así es que vamos a cruzar. Ese es el puente internacional, amigos. Vamos a ir al otro lado a ponérmela y a ver qué tal nos va con esta cosa. Bueno, así es que mi próximo video va a ser Walmart, la vacuna Pfizer. A ver qué tal nos va. Así es que no se pierdan este video en donde les platicaré cómo me fue. ¿Sale? Cuídense mucho. Nos vemos pronto. Chao.